Este primer taller se va a dedicar a la automatización de procesos dentro de finanzas y de las pymes, y es muy importante que tengáis en cuenta que hoy en día la automatización ha permitido, sobre todo a la gente que lo está implantando, poder hacerlo sin tener ni idea de programación. David es licenciado en ADE. Perdona que el inicio ha sido un poco complicado, pero bueno, ya estamos y te dejo que compartas. ¿De acuerdo? Vale, genial. Gracias, Antonio. Se me escucha bien, ¿no? Vale, pues venga, os comparto la pantalla. Y empezamos. Vale, pues venga, como me ha presentado bien Antonio, soy David González, trabajo como freelance, como autónomo, dando servicios de automatización. Hago una presentación así un poco breve de lo que hago. Básicamente, ayuda a empresas a automatizar procesos, ya sean financieros, de marketing, bueno, diferentes tipos, ¿no? La parte de finanzas, que sobre todo es la que os interesa a vosotros, pues es una de las principales ramas, ¿no?, más importantes, donde hay más posibilidades, más potencial de automatización. Entonces, aparte, como bien ha dicho Antonio también, pues yo vengo del mundo financiero, trabajé en una multinacional, en un departamento financiero como controller, entonces, bueno, es algo que conozco bien los problemas de departamento de finanzas, he trabajado mucho con todo este tipo de cosas. Vale, tengo una newsletter también que se llama Digital Flow Digital, en el que, bueno, todas las semanas, todos los miércoles, comparto información relacionada con automatización, pues herramientas, procesos que se pueden automatizar, bueno, un montón de cosas. Así que si os interesa también, os podéis pasar por ahí, porque todos los miércoles, bueno, pues voy publicando cositas y está chulo, la verdad. De hecho, tengo esta newsletter dividida en dos partes, tanto en la parte de entorno Microsoft y fuera de entorno Microsoft, estas dos cosas, ¿vale? Porque muchas veces en tema de finanzas, automatización, pues la parte de Microsoft ahora mismo tiene mucho peso, entonces tengo una dedicada a esa parte y otra, pues una más independiente, donde publico más sobre otras herramientas y todo tipo de cosas también, así que tenéis para elegir ahí lo que queráis. Y por último, pues mi último proyecto ha sido pues una escuela de automatización que estoy montando ahora también, donde estoy intentando enseñar a la gente todo el potencial, todo lo que se puede hacer con la automatización de procesos. Entonces, justo ahora, en 2 semanitas, voy a sacar un nuevo curso sobre una herramienta de automatización que se llama Make. Pues también, si queréis echarle un ojo y queréis aprender sobre esta disciplina, pues ahí tenéis mucho material. Y me podéis seguir por LinkedIn. Por LinkedIn también suelo publicar y hablar sobre estos temas, así que si os interesa podéis seguirme por ahí. Vale, entonces, ¿qué quiero que veamos y qué quiero que os llevéis en este ratito que vamos a estar aquí en esta presentación? Pues primero os voy a introducir un poco a la automatización, a esto de lo que es la automatización low code, es decir, el poder automatizar procesos de una manera que no requiere código como tal. Sí es verdad que requiere un conocimiento de la herramienta como tal que vamos a utilizar, pero hemos superado, por así decirlo, ya la barrera de la programación. Es decir, antes solo se podía automatizar si sabíamos programar. Entonces, ahora, desde hace unos cuantos años, con el desarrollo de estas herramientas no-code, low-code que llaman, pues podemos hacer ya muchas cositas sin ser expertos en programación o sin depender de alguien que sepa programar. Entonces, os voy a introducir un poco para que veáis ese mundo y para que veáis de qué estoy hablando, y luego el caso de uso que os voy a presentar, que entendáis la herramienta que estoy utilizando y lo que estoy haciendo, os va a dar contexto para que luego podáis ver el caso de uso como tal que vamos a ver, que es un caso de uso de reporting. Vamos a automatizar el reporting de una empresa y os lo voy a enseñar. Y bien, y luego para finalizar, pues nada, os comentaré un poco por dónde empezaría yo con esto de la automatización. Si no sabéis nada, si no
sois novatos en esta parte, pues cómo empezaría yo a adentrarme un poco en todo esto, en las integraciones, en el poder integrar herramientas con las que trabajamos para ser más productivos. Vale, entonces, la parte de contexto que os decía. Teníamos hasta hace poco la automatización ProCode que se llamaba, que era el explicar, el utilizar código. Era la única manera de automatizar un proceso, era utilizando código. Desde hace unos años tenemos herramientas no-code, low-code. Seguro que conocéis alguna herramienta de estas. Entonces, la automatización funciona exactamente igual. En la automatización hay una serie de herramientas que no necesitan código que nos permiten automatizar procesos. Nos permiten integrar herramientas con las que nosotros trabajemos en nuestro día a día. Pues si utilizáis mucho el Excel, un RP, un CRM para gestionar clientes, este tipo de herramientas se pueden integrar en estas herramientas de automatización y empezar a crear flujos de trabajo, ¿no? Workflows que vayan automatizando procesos que vayáis haciendo. Entonces, la herramienta con la que luego os voy a enseñar el proceso es una herramienta de automatización low-code, ¿vale? No es una solución de programación como tal. Quiero que esa parte os quede clara. Vale, entonces, herramientas de automatización low-code como tal. ¿Cuáles hay? Pues hay tres principales. Hay tres principales y luego hay otras que tienen menos usuarios y no son tan conocidas. Las tres más conocidas son Make, Zapier y Power Automate. ¿Vale? Make y Zapier son empresas independientes, son herramientas independientes y Power Automate pertenece al entorno de Microsoft. Es decir, que va a depender mucho, porque esto también es una pregunta que al final, como es lógico, me hace mucha gente, de ¿y yo qué herramienta de automatización elijo? Pues para esto va a ser muy importante saber con qué herramientas trabajáis. Y en función de las herramientas con las que trabajáis, pues os convendrá elegir o una u otra. Power Automate, por ejemplo, que es con la que luego he desarrollado yo el ejemplo, es la herramienta perfecta si trabajáis ya dentro del entorno de Microsoft. Es decir, si ya trabajáis con Excel, con Power BI, con las herramientas que tiene Microsoft como tal, pues Power Automate es la mejor, porque al final está dentro del mismo entorno y se integra muy bien con todas tus herramientas que ya estás utilizando. Que no estéis dentro del entorno Microsoft, que no utilizáis sus herramientas, pues Make o Zapier tienen un montón de conectores, un montón de herramientas disponibles también para integrar. El Gmail, Google Sheets, Google Slides, Docs, todas esas se pueden integrar con estas herramientas. Entonces, para que os hagáis una perspectiva de lo que son las herramientas, estas tres son las que más usuarios tienen. Son las que más usuarios tienen. David, perdona. Sí. Comparte otra vez la pantalla, que le habré dado algún sitio y no la tienes compartiendo ahora. Ah, vale. A ver. Vale, ahí se ve. ¿Se vuelve a ver? Sí, sí. Vale, genial. Por lo que estaba diciendo, que estas tres herramientas son las más conocidas, las que más usuarios tienen y las que todo el mundo está utilizando ahora. O una u otra la están utilizando para automatizar sus procesos. Sobre todo esta Make ahora mismo, que es sobre la que yo he desarrollado mi último curso, es la que más impacto está teniendo o que yo esté viendo que la gente está utilizando. Vale. Entonces, para que tengáis en cuenta, para que tengáis en perspectiva cómo funcionan estas herramientas. Estas herramientas funcionan con lo que se llama conectores, que es lo que les da la vida, ¿no? Todas esas herramientas que pueden ser conectadas a la herramienta de automatización. Es decir, pensad que yo aquí tengo mi herramienta de automatización y cuantas más herramientas externas, cuantas más aplicaciones yo pueda conectar para luego ir creando mis flujos de trabajo, mejor va a ser. Pues fijaros aquí que yo podría conectar, pues por ejemplo, el WhatsApp. Podría conectar un RP como es Holded, un CRM, el Excel, hojas de cálculo.
bases de datos online, el email, pues cuantas más pueda integrar, mejor, porque voy a poder hacer diferentes acciones con ellas. Este es el fundamento, el core, lo que es la base de estas herramientas de automatización para que os hagáis a la idea. Y claro, dependiendo de la herramienta que yo elija, pues va a tener más conectores o menos conectores. Es decir, más aplicaciones o menos aplicaciones que se van a poder conectar a estas herramientas. Para que os hagáis una idea y veáis el orden de magnitud. Make tiene, esto pone 2.000, pero ya son unas 2.500 creo que tiene. Es decir, 2.500 herramientas diferentes, que ya son muchas, que me permite utilizar en la plataforma. Zapier tiene más de 7.000. Esta es la que primero empezó y por eso también es un poco la que más conectores tiene, que más de 7.000 se puede conectar. Y Power Automate tiene 1.000. Al final, la principal diferencia es lo que os decía antes, que Power Automate está pensado más para todo lo que es el entorno de Microsoft. Pues veis aquí tienes el Outlook, tienes Teams, OneDrive. Como es una herramienta de Microsoft, funciona muy bien y se integra muy bien con su entorno. Tiene menos aplicaciones disponibles, pero funciona muy bien con las suyas propias. Sin embargo, Make y Zapier pues tienen muchas más aplicaciones disponibles, ¿vale? Y son un poco más amplias, por así decirlo. A mí esto no me preocuparía mucho la diferencia que hay, porque en estos 2.500 conectores que tiene Make, de hecho, las aplicaciones más populares que utilizamos en nuestro día a día están todas. Es decir, que por mucho que Zapier tenga muchísimas más conectores, muchísimas más aplicaciones para conectar en su herramienta, aquí dentro de estas 2.500 las principales ya están. Así que al final tampoco hay tanta diferencia entre elegir una u otra. Al final en su base, todas estas herramientas hacen lo mismo. Así que tampoco me preocuparía pues demasiado por eso. Vale, y esto simplemente pues como perspectiva para que os hagáis a la idea del tipo de empresas que utilizan cada herramienta. ¿Vale? Porque esto es importante. Porque al final, Power Automate, fijaros que su base de empresas, su base de usuarios está en empresas que facturan pues entre 50 y 1.000 millones de facturación anual. Es decir, la mitad de sus usuarios son pues empresas muy grandes. Sin embargo, Zapier y Make, fijaros que el grueso de sus usuarios están en empresas pequeñitas que facturan pues menos de 50 millones. Entonces, importante, esta se utiliza mucho más en empresa grande, que si estáis en empresa grande y estáis dentro del entorno Microsoft, os va a interesar más algo como esto. Si no, pues seguramente igual podéis empezar con alguna de estas dos. Vale, entonces esto un poco la primera parte, es decir, para poneros en contexto y para que os hagáis a la idea de lo que sería el contexto de las herramientas de automatización. Pues ahora, después de esto, entro ya en lo que es la automatización como tal, el caso de uso, que tiene que ver, como hemos hablado, con el reporting. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta automatización que os traigo hoy? ¿Y qué objetivo persigue automatizar esta parte? Pues mira, aquí os lo pongo. Lo que persigue es automatizar la generación, el análisis y la distribución de información financiera clave. Estas tres cosas. Automatizar cómo se genera esa información, ese reporting, el análisis, poder analizarlo también de una manera automática, que luego os voy a explicar bien cómo se hace eso, y la distribución, es decir, enviarle a los usuarios que deben ser reportados, ¿no? Pues la información que quieren. Entonces, tiene dos partes. Esta automatización tiene dos partes. Tiene la parte de la extracción de la información financiera desde un ERP, es decir, yo tengo por una parte mi ERP y yo voy a querer extraer automáticamente de ese ERP cierta información financiera. Que no tenga que andar exportando informes, descargándome tipos de Excel, no, yo quiero hacerlo automatizado para que yo tenga la información disponible automáticamente cada día, por ejemplo. Entonces, esta es una parte que esto no lo vamos a hacer con una herramienta de automatización, ahora vemos cómo lo he hecho.
Y luego tenemos la segunda parte, que es la distribución automatizada de la información a los decisores. Es decir, una vez que yo ya he extraído la información financiera desde el ERP y he montado un informe, un reporte, ¿cómo puedo automatizar que eso se envíe a diferentes usuarios? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces son estas dos variables las que vamos a intentar automatizar. Así que venga, tengo aquí 2 slides y os explico estas dos y os lo enseño como tal. Entonces, para este caso de uso, yo lo que he hecho, la anterior, esta. Yo lo que he hecho es, esta automatización la hice con un ERP que se llama Holte. Los que sois financieros, seguro que a más de uno les suena. Entonces, extraía la información, toda la información financiera que a mí me interesaba desde Holte y lo llevaba a un informe de Power BI. En Power BI, un dashboard financiero con una serie de métricas que ahora os voy a enseñar y indicadores y lo plasmaba ahí. Entonces, ¿cómo era esto? Pues desde el ERP, desde Holte, lo primero que hago es extraer una serie de tablas que son claves para montar luego el informe en Power BI. Por ejemplo, la tabla de contabilidad, la tabla de facturas, la tabla de empleados, la tabla de los proyectos. Bueno, no les he puesto aquí todas, pero una serie de tablas que a mí me interesan tener para mi reporting, para luego construir mis informes, me las saco con Power Query. Si os sonará Power Query, pero es el motor de Power BI. Pues, ¿cómo hago esto? A través de una API. No sé si os sonará el concepto de API, es un poco más técnico, seguramente no os suene, pero esto de la API es lo que me permite extraer la información de manera automatizada. Me permite conectar mi ERP, Holte, con Power BI, para que automáticamente la información viaje y se actualice, por ejemplo, todos los días del ERP al dashboard que monta en Power BI. La información de contabilidad, la de facturas, la de empleados, la de proyectos, todo se actualiza automáticamente a través de esta API. Cuando yo tengo estas tablas, lo que ya puedo hacer es montar los gráficos, los indicadores tal y como yo quiera. Entonces, me voy a Power BI y os lo enseño. Vale, aquí está. Es un informe muy simple, ¿vale? Es un informe que tiene 3 cosas. Tiene una cuenta de pérdidas y ganancias, tiene un balance de situación y tiene unos KPIs. Unos KPIs que, unos indicadores que se han definido. Pues fijaros, tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias con un filtro de fecha, pues sin más, para jugar con las fechas del informe. Igual que la cuenta de pérdidas y ganancias, pues tenemos un balance. Tenemos un balance de situación con toda la información aquí y luego tenemos los KPIs como tal. Tenemos los KPIs, pues KPIs de capital económico, de capital financiero, de actividad, de costes, de rotaciones. Una segunda hoja con más KPIs de liquidez, de solvencia, de rentabilidad. Bueno, unos cuantos indicadores que dan información financiera del negocio como tal. Todo filtrable por fecha. Entonces, esta información que yo tengo aquí, todo esto se actualiza automáticamente con lo que os he dicho. Si os fijáis aquí en Power Query, esta parte no voy a entrar mucho porque esto no es como tal la automatización que yo os voy a enseñar. Esto es la parte previa, pero que también es importante porque hace que la información viaje, esa información financiera viaje de manera automática, pues todos los días a Power BI, ¿no? Pero aquí con una serie de funciones, pues yo recupero de lo que os decía de Holte a través de esa API, pues la contabilidad, los proyectos, los empleados, el registro horario, las facturas, bueno, todas las tablas que a mí me interesan para luego montar mis informes. Entonces, esto para que sepáis cómo se extrae del ERP lo que es la info. Entonces, esta es la primera parte. Lo que os decía,
en la presentación. He extraído del RP toda la información financiera y la he volcado aquí. Y aquí he montado mis gráficos, mis indicadores como yo he querido. No hay más. Entonces, una vez que ya tengo esto, entra en juego donde sí necesitamos la herramienta de automatización. La segunda parte que os he explicado, esta. Cómo distribuir este informe que yo ya he montado en Power BI a diferentes decisiones, a diferentes personas que van a ser los que van a analizar la información o los que van a tomar decisiones con esa información. Entonces, aquí entraría lo que es la automatización como tal. Para hacer esto yo he montado un flujo de trabajo, un flujo de automatización que me recorre pues todo este caminito que podéis estar viendo por aquí. ¿Vale? Entonces, con este flujo yo lo he montado en Power Automate, pero podríais montarlo con otra herramienta de automatización. Si no utilizáis Power BI o utilizáis otras herramientas de Business Intelligence, podéis hacerlo con Make o con Zapier, con las herramientas de automatización que os he contado antes, ¿vale? Entonces, todo empieza con eso, con la herramienta de automatización y ese flujo de trabajo. Entonces, lo primero que tengo que es pues una lista de destinatarios, es decir, a quién quiero enviar yo esta información financiera. Esto lo que va a hacer es programar un flujo el flujo automatizado que os estoy comentando y con cierta recurrencia, ir al panel de Power BI, al dashboard, extraer la información clave y enviárselo por correo. Ese es el resumen. Pues yo puedo, por ejemplo, definir que todos los meses haga este trabajo, que todos los meses, cuando se haya cerrado el mes, puedo poner, pues, no sé, el día 6 del siguiente mes, que me extraiga esa información de Power BI y que la envíe a esta lista de usuarios que yo he definido. ¿Qué es lo interesante? Pues lo interesante es que esto me permite, de una manera automatizada, enviar esta información, enviar este reporte a diferentes destinatarios, como yo he comentado, pero no tienen por qué ser de la misma sociedad. O sea, permite jugar con entidades independientes, con sociedades que tienen contabilidades diferentes. Es decir, lo bueno de este informe que yo os he enseñado aquí es que en las tablas por detrás yo puedo cambiar de sociedad. Como yo lo tenía conectado a Holder, si trabajáis con varias sociedades y tenéis que reportar varias sociedades, para mí es muy fácil cambiar de sociedad y extraer la información. Aquí estoy viendo, pues imagínate, de la sociedad 1, pues cambiar a la sociedad 2, por ejemplo. Entonces, eso es potente porque desde el flujo de automatización lo puedo hacer. Vale, entonces, una vez que tengo esas sociedades que yo quiero reportar, toda esa información, pues lo que va a hacer la automatización es, en mi informe de Power BI, llegamos de ver, extraer la información clave. Es decir, extraer pues la cuenta de pérdidas y ganancias, los datos del balance y los KPIs. Va a chupar esa información para luego ponerla en un email bonito que os voy a enseñar. Entonces, una vez que la automatización ha hecho esta parte, ha conseguido del informe de Power BI extraer la información clave que queremos, aquí entra pues un paso clave, que es el análisis de la información. Y esto es un tema que es bastante nuevo, pero que ya he visto a bastantes empresas que lo están utilizando también. Utilizar inteligencia artificial para hacer análisis de informes, de reportes. Pedirle a la inteligencia artificial que me haga un análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias, del balance, de los KPIs. Toda esa información que ya tengo yo en Power BI, pues le puedo pedir a una inteligencia artificial que me la analice y que me saque conclusiones. Otra cosa es que luego yo me fíe o no, pero yo le puedo pedir que haga esto. Entonces, aquí, como veis, fijaros que hay un apartado, he puesto aquí una pequeña nota de revisión. Aunque la inteligencia artificial pueda hacer esto ya, obviamente
de momento yo pondría siempre ese paso manual de revisar. O sea, creo que lo hace bastante bien ya, pero no está mal que haga la revisión, ¿vale? Que haga esa revisión y que, de alguna manera, nosotros como humanos confirmemos que ese análisis que está haciendo inteligencia artificial pues sea correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esta parte? Pues os lo enseño. No sé hasta qué punto estáis puestos en la inteligencia artificial, pero os explico. Como ahora todo el mundo está hablando de esto, fijaros, yo aquí lo que tengo es un asistente de inteligencia artificial al que le he dado unas instrucciones concretas. En este caso es que actúe como un analista financiero. Esto es un asistente personalizado. Seguro que lo habéis oído hablar como GPTs personalizados, la gente lo llama de diferentes maneras. Pero esto es una inteligencia artificial, no es ChatGPT como tal, en el que yo le estoy con esas instrucciones diciendo que actúe de una manera determinada. Pues fijaros las instrucciones que yo le he dado. Le he dicho, eres un asistente especializado cuya única función es analizar los estados financieros de una empresa. Y ya le estoy diciendo que actúe como un analista financiero y que se prepare porque va a recibir estados financieros de una empresa. Recordad, la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance y los KPIs. A partir de las tablas que vas a recibir, debes generar un análisis financiero detallado y bueno, aquí le pongo en HTML porque este es el formato en el que quiero que me devuelva la información. Como luego lo voy a enviar por correo electrónico, quiero que me lo devuelva en este formato. Normas específicas. Le digo, bueno, el contenido tiene que ser un HTML, que no tenga títulos. Aquí ya es un poco el formato que le estoy pidiendo que yo quiero que me devuelva. Pero fíjate, fijaos que aquí le digo, quiero 3 secciones. Que me analices 3 secciones. Lo que teníamos dividido. La cuenta de pérdidas y ganancias, el balance de situación y los KPIs. Estas 3 cosas que yo te las voy a pasar, porque recordad que lo tenemos ya en Power BI esto. Yo te lo voy a enviar con mi flujo de automatización y analízalo. Te lo paso como input y tú eso lo analizas y me devuelves una respuesta. Y aquí le sigo dando instrucciones para que se comporte de maneras determinadas. El texto debe estar estructurado en párrafos, con cada aspecto más importante. Le digo, compara meses entre sí, identifica tendencias, anomalías y variaciones significativas. Es decir, que toda esa información va a comparar los meses, identificar tendencias y luego me las va a devolver. Le digo, resalta si hay crecimiento, deterioro, estabilidad u otros patrones. Nunca repitas el contenido literal de la tabla, haz tus propias interpretaciones. Porque si no le dices esto, lo que hace esta inteligencia artificial es coger y más que leer los datos. Te dice, para el mes de marzo los ingresos fueron X. Solo repite. Y yo no quiero que haga eso, yo quiero que analice. Le digo, sé directo, profesional y claro. Máximo valor en mínimo espacio. ¿Vale? Entonces, esto es como se configuraría la parte de inteligencia artificial para que me pueda analizar el contenido, básicamente. El contenido, tanto la cuenta de pérdidas y ganancias, balances y KPIs. Vale, entonces me vuelvo a la presentación. David, perdona, Sí. me dicen que si puedes poner el prompt en preguntas y respuestas. Sí, luego os lo pongo si queréis, os lo paso. Gracias. Ese es un prompt, en realidad es bastante sencillo, ¿eh? No está demasiado trabajado. Es decir, que luego os lo paso, pero no tiene mucha historia. Seguramente que si os lo trabajáis un poquito y vosotros veis mejor cómo se puede adaptar, va a ser mejor. Pero bueno, yo de todos modos os lo paso. Entonces, con ese prompt, pues me va a generar el análisis, la inteligencia artificial. Pues ahí ya tengo el trabajo de yo revisarlo manualmente y con el resultado que me ha dado la inteligencia artificial más lo que yo he podido modificar, ya tengo el informe. Y ya tengo el informe, que ahora os lo voy a enseñar cómo quedaría en Outlook. Bien hecho, bien preparado, bien presentado para enviárselo a la gente que tenga que decidir sobre esa información. Luego la última parte, pues ya sería
pues llegar a los usuarios y a la lista de destinatarios que hemos elegido aquí le va a llegar ese informe recurrentemente. Entonces, os enseño el flujo, es decir, la automatización como tal, que no quiero que os asustéis, ¿vale? Es algo compleja, es decir, es un poco complicada, porque esto es una automatización ya avanzada, por así decirlo, no es una automatización simple. Entonces, se pueden hacer cosas mucho más simples con estas herramientas. Esta es bastante, como os digo, bastante avanzada porque lleva bastante trabajo y es bastante sofisticada. Pero, lo que digo, no asustarse. Lo que hace la automatización es los pasos, a resumidas cuentas, es lo que os he mostrado en la presentación. Pero claro, luego por detrás hay bastantes cositas. Hay que definir fechas, hay que extraer la información de Power BI, hay que hacer una serie de pasos. Pero bueno, para que veáis cómo funciona Power Automate, estos son como los pasos que va siguiendo. Pues por aquí, por ejemplo, yo recupero el listado de clientes o de personas a las que le voy a enviar el informe, porque lo tengo en una tabla de Power BI. Luego, para cada cliente, para cada entidad en la que yo tengo una contabilidad diferente, pues, fijaros, extraigo la parte de la cuenta de pérdidas y ganancias, la parte del balance y la parte de los KPIs. Luego, hago un análisis con inteligencia artificial, que es lo que os acabo de explicar, y luego tengo la acción de enviar el informe por correo electrónico. Entonces, dentro de esto, dentro de cada sección, pues hay también bastante miga. Y dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias, pues fijaros, yo de Power BI, pues recupero dentro de lo que es la base de datos, pues lo que os enseñaba aquí, ¿no? La cuenta de pérdidas y ganancias, toda esta información que yo tengo en gráficos bien presentada, pues de alguna manera la estoy recuperando para luego enviarla por correo electrónico. Entonces la tenemos ahí. Con el balance, pues un poco lo mismo. Con los KPIs, pues lo mismo. Y luego con la parte de inteligencia artificial, es lo que os he enseñado. Lo que os he enseñado, con el asistente, se comunica con este asistente que yo he creado. Y lo bueno de esto es que no tengo que ir yo, por ejemplo, a ChatGPT, porque seguro que habéis conocido. Voy a ChatGPT y le hago las preguntas. Esto lo está haciendo automáticamente. Se está comunicando con ChatGPT, con ese prompt que os he enseñado, por la parte por detrás. Es que no tengo que estar yo haciéndolo manualmente, ir a ChatGPT, pasarle mi cuenta de pérdidas y ganancias, mi balance. No, automáticamente se lo envía. Como lo tengo en Power BI, se lo estoy pasando, se lo estoy enchufando automáticamente. Eso es lo interesante y eso es lo chulo. Que me estoy ahorrando todo ese trabajo manual. Y luego enviaría el informe. Es decir, aquí tengo una acción para enviar un informe en el que se envía el informe, está en HTML, bueno, con una estructura determinada y llegaría el resultado final que es este, que os lo enseño. A ver, que lo tenía por aquí. No, este no es. A ver, este es. Vale, aquí lo podéis ver. Este es el resultado final. Informe financiero mensual. Esto se ha generado y se ha enviado con la automatización que os acabo de enseñar, ¿vale? Informe financiero mensual. Buenos días. Bueno, le ponemos aquí un texto a la persona que quiera reportar, pues a informarle de que le vamos a enviar el informe. Y le ponemos, pues por ejemplo, estados financieros, cuenta de pérdidas y ganancias y pum. Y le ponemos en una tablita la información de la cuenta de pérdidas y ganancias por mes. Enero, febrero, marzo y el total. La información que tiene el Power BI volcada aquí en una tabla que está chula y que se consume muy fácilmente, ¿no? Que para alguien que lo quiera ver, pues es una maravilla, diría yo. Balance de situación, pues lo mismo. En una tabla le damos los epígrafes del balance que teníamos en el informe y el importe a día de hoy, el year to date. Lo mismo con los KPIs. Luego, con los KPIs cogemos una selección de los que consideremos, por ejemplo, por los más importantes, los que son más relevantes,
y los volcamos aquí. Los volcamos aquí y se los enviamos. Como teníamos un montón de ellos en el Power BI, si os acordáis aquí, fijaos que teníamos un montón de KPIs, pues yo he cogido una selección de los más importantes y se los he puesto aquí. Y esto, lo mismo de antes, coge la información directamente de Power BI. Así que esto es automático. Y luego, la parte interesante es esta final, en el que yo incluyo el análisis que ha hecho la inteligencia artificial. ¿Vale? Este es el análisis que ha hecho por la cuenta de pérdidas y ganancias, por el balance de situación y de los KPIs. Por ejemplo, cuenta de pérdidas y ganancias, fijaros. Durante los primeros meses del periodo, la cifra de negocio muestra una recuperación significativa, especialmente en marzo, alcanzando casi 10.000 euros comparado con febrero. Y luego debajo, pues todo el análisis que ha hecho. Pero si os fijáis, esto es la información que está aquí, es decir, que lo hace bien, que la inteligencia artificial ya es tan buena que de verdad me hace un buen análisis de esta información. Lo que os digo también, revisad esto, no es 100%, pero ya es algo muy potente. O sea, estas inteligencias hacen análisis muy potentes de este tipo de cosas. Para el balance de situación, pues un poco lo mismo. Fijaos, el activo total se mantiene estable en 13.605 euros, con el efectivo y equivalentes líquidos representando la mayor parte. Y todo el análisis del balance. Para los KPIs, lo mismo. Es decir, como si os acordáis en el prompt, yo le decía, ponme estos 3 apartados, tanto el de la cuenta de pérdidas y ganancias, como el del balance, como el de los KPIs, y hazme el análisis de los 3. Pues por eso ahora me está devolviéndolo de esta manera. Y eso sería el informe. Al final, creo que está chulo y es una buena automatización porque, fíjate, esto, por ejemplo, para cualquier decisor que tenga que analizar esta información, pues podemos programar, por ejemplo, esta automatización, ese flujo que os he enseñado en Power Automate, por ejemplo, cada mes. Cada mes, o incluso podréis poner cada semana o cada 15 días. Esto obviamente ya se puede programar al gusto. Pero cada ese periodo de tiempo, estas personas que yo he definido en la lista van a recibir un informe que está bastante trabajado, bastante currado, con información veraz, que está sincronizada con Power BI y lo tenemos aquí. Fijaos que queda muy compacto, muy chulo. Cuenta de pérdidas y ganancias, balance, KPIs y luego el análisis financiero de la inteligencia artificial. Pues esa es un poco la automatización y lo que haría la segunda parte, ¿no? Hemos hablado antes de la primera. A ver, voy por la presentación. De esta primera, que era extraíamos automatizadamente la información del ERP hasta Power BI. Y en esta segunda parte, ya con un flujo de automatización, con una herramienta de automatización, consigo esa información enviársela a diferentes personas. Entonces, como resumen, para terminar con el caso de uso, tengo el ERP, en mi caso Holder, pero aquí es el que utilicéis vosotros. Todos los ERPs modernos tienen APIs, tienen formas de extraer la información que tenéis en esos ERPs y conectarla, pues por ejemplo, con Power BI. Ahí lo tenéis conectado. Entonces, de manera automática tenéis la información actualizada en vuestros informes de Power BI. Y una vez que lo tengo en Power BI, con una herramienta de automatización como Power Automate, yo puedo automatizar la parte del reporting y que todos los meses, cada 15 días, cada trimestre, se envíe información a una serie de personas de manera automatizada. Entonces, ahí se acabaría el caso de uso con estas 3 cosas. Luego, si queréis, si tenéis dudas sobre esto, pues me preguntáis y os las intento resolver. Y para finalizar, una vez explicado el caso de uso, solo os voy a decir 2 cositas más y ya termino. ¿Qué es? ¿Por dónde empezaría con esto de la automatización? Porque esto que os he presentado al principio puede parecer muy complicado, es un mundo que no es tan fácil como parece. Pues yo empezaría por una herramienta más sencilla, por así decirlo, como es Make. Lo que os he presentado es lo que se puede llegar a conseguir
cuando ya tienes experiencia, cuando sabes cómo montar flujos de automatización, se pueden conseguir cosas como esa, automatizar todo el proceso. Pero para empezar y para hacer cosas más sencillitas, pues se puede empezar por una herramienta como Make, por ejemplo. Make.com te permite hacer pues lo mismo. Lo que os decía antes de que son 3 herramientas de automatización, Make, Zapier y Power Automate, pero son bastante, entre comillas, intercambiables. Es decir, que yo recomiendo que empecéis con esta de Make. Al final, fijaros los precios. Tenemos una versión gratuita para hacer pruebas, para empezar a trastear con ella, pues creo que está bastante interesante. Tiene algunas limitaciones, obviamente, porque de eso también vive la empresa, ¿no? De que una vez que ya has hecho tus pruebas, sabes cómo funciona, puedes pasarte a un plan de pago cuando ya tienes las limitaciones. Pero fijaros que el plan de pago, por ejemplo, el primero, que es el que yo utilizo, el Core, son $9, es decir, 8 euros y pico, el plan al mes. Es decir, que no es relativamente caro. Para todo lo que se puede montar con estas herramientas de automatización, no es demasiado caro. Porque os podéis ahorrar mucho tiempo y mucho dinero si preparáis las automatizaciones adecuadas. Así que lo sepáis, que lo tengáis en cuenta, que estos son los precios, que no son herramientas caras. Si queréis dar una oportunidad, adelante. Sobre todo yo empezaría con la parte de que es gratis. Pues que es gratis y os sirve para empezar y para empezar a trastear con este tipo de herramientas si queréis aprender. Claro, eso es otra cosa. Y por último, nada, que si os interesa este tema, todo el tema de automatización, montar flujos, escenarios, el jueves 5 de junio a las 6 voy a hacer un webinar, como este que ha montado Antonio, pues similar, pero enfocado a la parte de automatización, inteligencia artificial con otra herramienta automática que se llama Make, que es la que os estaba presentando ahora. ¿Vale? Sobre la que voy a sacar luego el curso, pues para que si queréis, os interesa ver todo lo que se puede hacer, pues sin más que sepáis que el día 5 haré ese webinar. Y nada, eso básicamente, eso era todo. Si tenéis alguna pregunta ahora, pues podemos comentarla y os pego el prompt, por cierto. El prompt para que lo tengáis ahí. Las preguntas, por favor, hacerlas por el módulo de preguntas, que está donde están los puntitos en herramientas de la reunión. Ahí podéis, en preguntas y respuestas, podéis hacerlas, ¿vale? Entonces, yo lo que, al hilo de lo que ha comentado David, en primer lugar, agradecerle el esfuerzo que ha hecho y sobre todo el resumen que ha hecho de lo que es la aplicación de Power Automate al tema de cómo los datos financieros se pueden usar en un informe y cómo se puede transmitir. Yo sé que hay ERPs que ya prácticamente funcionan y pueden hacer estas cosas, ERPs muy avanzados. Pero sí, la pregunta que a mí siempre me da más la sensación de decir, bueno, ¿qué es lo primero que yo haría a la hora de automatizar? Es decir, lo que tenemos que hacernos la pregunta siempre es, ¿cuál es el mayor dolor que tengo a la hora de trabajar en mi departamento? ¿O cuál es el problema más gordo que me consume más tiempo, que genera más errores, etcétera? Y ese sería el primer proyecto que yo aplicaría para hacerlo en automatización, ¿no? Es decir, que no es cuestión de lanzarse a hacer automático todo porque al final, sinceramente, podemos perdernos en un bucle infinito de estar haciendo automatizaciones y con lo cual el tiempo que vamos a ahorrar en hacer automatizaciones lo vamos a perder en hacer las automatizaciones. Es decir, tenemos que buscar ese equilibrio. Oye, tengo una tarea que me consume mucho tiempo, es repetitiva, da lugar a errores. Venga, pues voy a usar este tipo de automatización. Y sobre todo, otra parte que es importante es dedicarse a buscar gente que lo haga. Es decir, tampoco aquí tenemos que ser sastres ni tenemos que hacer todo lo que nos veamos por vídeos de YouTube y todo eso lo vamos a intentar hacer porque nuestra misión como financiero es otra. Siempre, ahora que se está metiendo mucho la inteligencia artificial, la gente me pregunta siempre lo mismo. Oye, ¿has hecho esta herramienta? Y digo, mira, si nos dedicamos a ver todas las herramientas que están saliendo de inteligencia artificial, nos perdemos, ¿vale? Entonces, siempre buscar la que más se adecue a vosotros y la que más sea productiva para vosotros. No es cuestión de ir probando y estar haciendo todos los días cosas así de IA, ¿no?
Y otro punto es el tema de cuánto cuesta esto. Porque claro, toda esta historia, David es un profesional que cobra por proyecto. Entonces, si nosotros tenemos un problema y queremos automatizarlo, tenemos que ver también cuánto cuesta y, bueno, preguntar sobre todo a este tipo de profesionales un proyecto y sobre todo hacerlo primero. Entiendo yo que un proyecto pequeño y probando, vas viendo cómo evoluciona y después haciéndolo más complejo. Y sí, creo que todo esto de la automatización ha venido para quedarse y cada vez veo más herramientas, cada vez veo más proyectos y cada vez veo cosas alucinantes. Es decir, cosas que ya los correos te entran, lo interpreta ChatGPT, te dice qué es lo que tienes que hacer, te da incluso una respuesta, le da una respuesta a la persona que te remite el correo, te clasifica, si estás haciendo una campaña de leads, te clasifica los leads, te analiza el sentimiento, si hay una queja, es decir, hay cosas ya increíbles. Si le metes ya un poco un avatar y le metes un poco de voz, pues ya incluso le puede hacer una videollamada, el mismo bot, el avatar, le puede hacer una videollamada al cliente que tiene el problema, ¿no? Es decir, hay cosas muy interesantes y yo creo que esto es un punto de partida y agradecerte, David, el tiempo que nos has dedicado. Sí que recomendaría a la gente que fuera a tu webinar que haces el 5 de junio, que creo que es muy interesante. Y además, Make, yo creo que es más sencillo que Power Automate. Algo conozco de Make y la verdad es más sencillo, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene la herramienta. Si trabaja en un entorno corporativo, va a tener ante el Power Automate que Make, Exacto, ¿no? sí. Eso. Exacto. Y ya está, vosotros disculparme, porque es la primera vez que uso yo este tipo de herramientas. Antes hice el YouTube y esto la verdad es el error del principiante. Espero que la siguiente sí que quería, antes de responder las preguntas, quería preguntaros, y lo haré a través del WhatsApp, si hablamos de herramientas de planificación de tesorería. Tengo una empresa que ha hecho una herramienta bastante chula y bastante potente y que creo que es interesante que lo podamos ver entre todos y, bueno, y sobre todo preguntar a la empresa esta qué tipo de utilidad le podemos sacar nosotros, ¿no? Y bueno, voy a ver las preguntas antes de dar por concluido este. Me Sí, dicen Juan sí, ha preguntado aquí, ¿no? Creo. sí, aquí me han Buenas tardes. dicho, lo estás viendo, ¿no, David? Sí. Pues entonces te toca. Vale, sí. A ver, aquí Juan dice, en la automatización de los envíos del informe a los destinatarios se puede parametrizar según un segmentador de Power BI. Y sí, o sea, la respuesta es sí y es lo que hago con los destinatarios. Es decir, yo tengo una tabla con la gente a la que le quiero enviar el informe, con los contactos, y entonces la estoy segmentando pues por eso y luego también por la fecha. Entonces, eso que estás diciendo lo estoy haciendo en el informe directamente, que es, yo estoy segmentando el informe con unos parámetros directamente. Eso en el flujo de automatización, eso en Power Automate, estoy acotándolo por fechas, estoy acotándolo por cliente también y luego ya se envía el informe. Entonces, sí, se puede hacer, vamos. Ángel pregunta si esta plantilla de Power Automate la puedes pasar. Eso ya depende de ti. A ver, en principio no que tenía pensado. A ver, también porque sí que es verdad que, o sea, luego tampoco, o sea, no sirve de nada que yo os comparta una plantilla tan complicada cuando, o sea, luego configurarla va a ser como si nada, en realidad. Así que si os interesa y me la queréis pedir, os la puedo explicar cómo se configuraría, pero como tal con la plantilla, con lo que es el flujo por Automate, en realidad no van a conseguir nada, así que tampoco tiene, ¿sabes? Tiene eso demasiado valor como tal en sí, porque luego esto es un poco de las contras, ¿no? De las herramientas de automatización que requiere una configuración en cuanto a conexiones, pues que lleva su trabajo ahí. Muy bien, pues si ya no hay más preguntas, pues damos por concluida la sesión o el taller, agradeciendo a todos los asistentes y, bueno, el inicio siempre es duro, pero bueno, intentaré que vaya mejorando y sobre todo que el contenido sea atrayente, que lo importante es verlo, ¿no? Perdona, Laura levanta la mano. Vamos a ver. Sí, es que igual no saben el tema de las preguntas y respuestas. No sé si...
Si saben que por ahí se pueden hacer. A ver. Ah, que quería, dices, no, perdón, quería enviar un aplauso. Vale. Pues bueno, si tenéis alguna pregunta más y si no, damos por concluido. A Juan creo que ha mandado una pregunta, a ver. Sí, si tengo un informe general, pero con un segmentador por inversores, ¿puedo mandar la info de cada inversor en particular? Sí, es lo que os decía de tú, cada inversor o cada contabilidad diferente por diferente parte, tú puedes segmentar y que envíes la información de ese cliente, de esa contabilidad por separado, cada inversor como tú tienes. Sí, eso se podría hacer. Mauricio, si quieres puedes hablar. Sí, quería preguntar a David cómo apuntarnos a su newsletter y a sus datos, cómo poder estar al tanto de esta evolución. Os lo paso si queréis por aquí, por las preguntas y respuestas. Os paso el enlace a la newsletter. Ahí tenéis. Y os paso también, si queréis, el formulario para apuntaros al webinar y a lo que va a ser también el curso que voy a sacar de automatización con mí, que para empezar igual os viene también mejor. El primer enlace que os he pasado es el de la newsletter como tal y el segundo es el del curso con el webinar también. Tenéis los dos. Alex. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, gracias por el taller, la verdad que es súper interesante. Y segundo, te quería preguntar, he oído que has comentado el tema de Power Query, que es como un paso previo a Power BI. ¿Sería Power Pivot un punto intermedio entre Query y Power BI? O sea, ¿se pueden hacer cosas también en cuestión de automatizar con Pivot o directamente con Power BI? Sí, son cosas diferentes. No es que sea Power Query un paso previo, pero eso Power Query, si trabajáis mucho con Excel, también lo tiene. Power Query es como el motor que nos permite transformar los datos. Es decir, tú cuando cargas la información pues a Power BI, quieres transformar los datos, quieres hacer ciertas modificaciones, tienes ese Power Query. Power Pivot está en Excel solo, si no recuerdo mal, y ahí puedes hacer modelos de datos o puedes hace mucho que te lo utilizo, entonces se me ha olvidado un poco. Pero sé que son cosas como diferentes, no tienen nada que ver, ¿vale? No es un paso previo ni nada por el estilo. No están conectadas. Están conectadas en cierta manera, pero no son lo mismo. Para todo el tema de extraer la información del RP, por ejemplo, y volcarla luego en un informe, ya sea en Power BI o en Excel, da igual porque utilizan ese mismo motor. Tienes que hacerlo con de este Power Query. Con Power Pivot, que yo sepa, no se puede hacer ese tipo de cosas. Vale, perfecto. Sí, no, la duda era básicamente por el tema de modelización con Pivot, que también he visto que tiene KPIs, pero no lo he utilizado mucho y no sé eso, si lo habías utilizado antes o también se utilizaba antes de llevar a Power BI. Sí, o sea, me acuerdo de haber montado ahí los modelos. Es decir, cuando lo hacía en Excel, en Power Pivot, con las tablas, las unía entre sí y hacía los modelos. Y luego te permite utilizarlo en tablas dinámicas y en este tipo de cosas. Sí, eso sí me acuerdo. Perfecto, pues gracias. Pero yo vuelvo a lo mismo, soy muy pesado, pero antes de ponerse a programar o a hacer automatizaciones y todo eso, lo importante es que tengáis claro qué es lo que vais a hacer. Es decir, porque muchas veces la misma herramienta te va llevando a sitios insospechados. Es decir, te vas metiendo en un bucle complicado. Entonces, yo a la gente que le gusta el tema de la automatización y es que es muy mágico, es decir, ya puedo enlazar cosas, hacer auténticas barbaridades, que se pregunte qué es lo que va a solucionar. Y como ponía el otro día un post en LinkedIn, nos pagan por pensar. No nos pagan por picar datos, hacer asientos, grabar cosas, no lo sé. Nos pagan por pensar. Nos veremos la semana que viene, que voy a ver si cierro el tema, ya lo comentaré por WhatsApp, cierra el tema de las previsiones de tesorería. ¿De acuerdo?
Muchas gracias por vuestra asistencia, sobre todo a David, agradecerle el esfuerzo por que no cobra nada, ¿eh? También lo digo aquí, que no cobra nada, y agradecerle ese esfuerzo por la presentación tan buena que ha hecho, ¿de acuerdo? Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.